Amigas y amigos de Podcast Conciencia, yo soy Miguel Ángel Pequeño y en esta ocasión les queremos presentar una versión diferente de nuestro ya conocido Podcast Conciencia. Le estamos llamando Podcast Conciencia en corto. ¿Por qué en corto? Porque les queremos traer algo más resumido, más compacto, más conciso, pero con muchísima información. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1992. Actualmente es investigador nivel 3 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2003. Sus principales líneas de investigación son biodiversidad y ecología de ecosistemas terrestres. Además, actualmente es editor asociado de la revista Botanical Science. Doctor Enrique Jurado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Mike. Muy buenos días. Pues aquí estamos en un nuevo formato de Podcast Conciencia. Fuera de micrófonos estábamos hablando ya del tema y yo creo que va a dar para algo muy padre. Así que pues nada, no me queda más que darte la bienvenida a esto que es Podcast Conciencia y arrancar. Estamos hablando sobre las personas que quieren empezar a publicar, cómo hacerlo. Y la primera pregunta que me surge aquí es, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si quieres publicar un manuscrito? A ver, Doc, en tu concepción, en tu percepción, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer Muchísimo. Básico. Si puedo ampliar un poco la respuesta. Claro. Me sorprende con frecuencia que algunos jóvenes investigadores o investigadores en ciernes hacen su investigación leyendo muy poco. Uh-huh. Y pues es difícil que su investigación sea buena si no han leído lo que están haciendo otras personas. Y luego quieren publicarlo y entonces es cuando deciden ver dónde lo publican y qué es, pero no han leído, no han visto de qué se trata lo que tienen que hacer. Entonces, piensan básicamente que escribir un documento de 20 páginas es algo sencillo, pero nunca lo han hecho y ni siquiera han leído los que están escritos así. Entonces creo que nos hace mucha falta leer, ese sería el primer paso, y el otro es escribir, así como andar en bicicleta se aprende andando, escribir se aprende escribiendo. Muy bien, ¿y cómo podríamos seleccionar la revista a la cual queremos mandar ese manuscrito para publicar? Ese es un tema bastante complejo. Si tú estás haciendo una investigación sobre cualquier tema, ¿cuáles son las revistas en donde están publicando los temas parecidos al tuyo? Sería una buena manera de empezar. Uh-huh. Pero también tendrás que ver que si tú estás leyendo algo que tiene que ver con sistema montañoso y tú estás trabajando en un cerrito, entonces a lo mejor no va a caber en esa revista tan grande y tendrás que buscar una más local, más pequeña. Ok. Y en el camino, Doc, de cuando empiezas a escribir, lo que decías tú, que es andar como en bicicleta, cuando se tiene algún bloqueo de inspiración, ¿qué es lo que más recomiendas o qué es lo que tú sueles hacer? Creo que funcionamos en bloqueo. Hay una frase anecdótica de que la ciencia es 99% sudor y 1% inspiración, uh-huh. Pero yo creo que eso es todo en la vida. O sea, no puedes esperar a que la inspiración llegue. El famoso bloqueo de la página en blanco o el monitor en blanco o la pantalla en blanco, como uh-huh. sea ahora. No nos lo podemos permitir. Yo creo que necesitamos disciplina. Un consejo es escribe 2 hojas al día mínimo. Cuando las logres te paras de tu compu. Estupendo. Si te toma 8 horas, pues vas a estar mucho rato ahí. Si en 2 horas las escribiste, pues tienes 6 horas más para seguir trabajando, para editarlas, para revisarlas, para mejorarlas. Pero tienes que trabajar, no puedes decir es que no estoy inspirado. Y pues escribir un artículo incluye muchísimas secciones, entonces hay unas que son más fáciles que otras. Uh-huh. Los métodos, la ubicación del área, por ejemplo, son más sencillos porque son descriptivos. Uh-huh. La discusión, la introducción son un poco más complicados, entonces cuando te trabas en esos, pues regrésate al otro, que siempre hay algo que podrás ir haciendo, tablas, figuras, pero que no te pares hasta que no tengas tus 2 hojas o 3 o el límite diario que te pongas. Muy bien, estupenda respuesta. Ahora pasando un poquito al otro lado de la moneda, sé que tú has estado también colaborando en algunos comités editoriales. ¿Qué les gusta ver
a los Ya les editores. dijiste que yo soy el enemigo, no se trataba de eso. No, espérate, pues si somos amigos todos aquí en Podcast Conciencia. ¿Qué les gusta ver a ustedes como editores? Cuando reciben algún manuscrito, ¿qué es lo primero que ven? Hay dos líneas centrales. Una es que esté bien enfocado a la cobertura de la revista. Es decir, me estás mandando algo que mi revista publica, quiere decir que por lo menos estás poniendo atención. Esa es una línea y ahorita regreso rapidito a esa. Y otra es que el manuscrito esté bien estructurado, que tenga una historia congruente que contar. Y en el método científico somos muy aburridos, no son novelas de misterio. Decimos en el título, en el resumen, al final de la introducción, en el método, en los resultados, en la discusión y en las conclusiones, que fue el mayordomo. Así es decir, es un formato bastante rígido. Sí. No digo que sea fácil, es complicado, pero debe ser muy simple. Entonces, si vemos esa claridad, nos gusta, pero también si vemos que pertenece. Por ejemplo, alguien quiere mandar a una revista de zonas áridas algo que una investigación que hizo en la Huasteca Potosina, pues no está poniendo atención porque la revista de zonas áridas solo publica investigaciones en zonas áridas. Claro. Y a lo mejor un tipo de investigaciones, no cualquier cosa de zonas áridas. Entonces hay que ver eso. Y un tercer punto, si me lo permites, adelante, sería que le pusieron atención al formato. Las revistas son muy específicas en cómo quieren que envíes lo que quieres publicar. Entonces, si te piden la bibliografía citada de un modo que a ti te parece arbitrario, pero así la piden, así hay que enviarla. Tal cual. Si piden doble espacio, si piden margen izquierdo de 2 centímetros, tal como lo piden, así es como tiene que presentarse. Pues esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer al tratar de escribir un manuscrito para publicar y que puede ser motivo de rechazo cuando el editor lo vea y no reciba lo que le gusta o lo que tiene que ir en la revista? Yo creo que la respuesta más certera a esto es la falta de revisión y edición. Esto lo nota el que lo recibe, ya sea el editor o el revisor, pero es algo de lo cual quien lo envía, es decir, el investigador en ciernes rara vez es consciente. Pensamos que escribimos algo y como nosotros ya lo terminamos, lo mandamos. Pero lo que escribimos tiene muchos errores. Sí. Las grandes esculturas no se hicieron de un día para otro, incluso destruyeron modelos y volvieron a empezar. Entonces, lo que mandamos, lo que enviamos para ver si puede ser publicado, deberá ser revisado por pares, por colegas, por otros investigadores antes de enviarlo a una revista. Entre más ojos, mejor. Si tiene una revisión previa, si 5 o 6 personas metidos del mundo de la investigación sugieren que ya está listo para enviarse, eso se nota cuando llega a un editor y eso es importante. Claro. Falta esa tradición, pero hay que implementarla. Ahora tenemos muchos pares que pueden ayudarnos con eso. Oye, y otra de las dudas que tenemos al momento de querer empezar a escribir o cuando ya tenemos un manuscrito que decimos, bueno, ok, creo que ya lo tengo, lo voy a mandar, pero quiero tener un título atractivo para el escrito. ¿Cómo elegimos un buen título? Una vez más leyendo, hay que ver qué dicen otros títulos, hay que aprender a leer entre líneas. Por ejemplo, hay títulos científicos que terminan, de artículos científicos que terminan con un signo de interrogación. Uno sabe que si termina en una pregunta, el título, la respuesta no va a estar ahí, es decir, que solo se genera la pregunta. Entonces, de acuerdo a tus resultados. Pero algo muy importante es que el título es lo último que se escribe. Le pones algo descriptivo mientras lo estás haciendo, pero regresas a él y regresas a él. Tratas de que sea lo bastante informativo, pero también lo bastante interesante para cualquier lector. Que te atrape. Hay unos títulos que no se entienden. Si no eres especialista en el tema, no tienes la más remota idea de qué se trata. Así es. Y ya para cerrar este pequeño podcast Conciencia, que es el formato en corto, una pregunta para todas las personas que están empezando a escribir, que a lo mejor acaban de terminar su tesis de licenciatura, su tesis de maestría, y que quieren lanzarla ahora sí que al mundo científico. ¿Recomiendas tú someter tesis de licenciatura o de posgrado a revistas científicas? A las de posgrado definitivamente.
Las de licenciatura, sí, siempre y cuando cumplan con el requisito. Las tesis de licenciatura, sobre todo del área de ciencias naturales, hace algunos años eran, y de filosofía y de varias áreas, eran trabajos, estoy hablando de hace algunas décadas, que tardaban 2 años en hacerse. Entonces eran trabajos a veces muy completos. Sí. La realidad actual es que hay trabajos de investigación de tesis que se hacen en 6 meses. Son muy buenos para que el tesista aprenda el uso del método científico, pero no necesariamente son una gran contribución al campo de la ciencia, son un granito de arena que a lo mejor entre varias tesis se puede generar una publicación que casi siempre trabaja el asesor o el grupo de asesores. Sí. En donde trabajo, en la facultad en la que trabajo, se hizo un análisis de las publicaciones de los últimos 30 años. Sí. Y un porcentaje muy bajo venía de tesis de licenciatura y uno muy alto de doctorado, tal como se espera. Claro. Solo por el tiempo que se les dedica, no es más o menos mérito, solo son necesariamente más pequeñitas las de licenciatura. Pero entonces, de cualquier manera, si se pudiera, si tuviera ahora sí que los elementos necesarios para someterse, se recomendaría, ¿no? Como un ejercicio claro, a lo mejor. Claro que sí. Sí, pero no ponerlo como una meta porque resulta demasiado alta para los... Una síntesis a una pregunta que no me has hecho es: publicar es muy difícil, requiere mucho esfuerzo. Entonces no debe ser una meta para el primer intento porque habría mucha gente frustrada, ¿no? Clave. Tú lo has dicho. Sí, una ilusión, encaminado, claro, pero hay que trabajarlo más y quizá la de maestría o quizá esa misma con más trabajo o con más tesis y obviamente con la asesoría adecuada. Sin duda, doctor, es un tema que da para muchísimo más. Ahora en este tiempo que estamos ahora sí que confinados, cada quien en sus casas trabajando y demás, a lo mejor podemos hacer una versión extendida en Podcast Conciencia, pero bueno, ya lo estaríamos platicando para las próximas semanas. Por lo pronto, te agradezco bastante que me hayas tomado esta llamada para realizar este primer Podcast Conciencia en corto, y pues esperemos que estos datos, esta información, les sirva a todas las personas que se quieren iniciar en el mundo de la ciencia. Así que nada, doctor, muchísimas gracias por estar en este capítulo especial. Un placer y muchísimas gracias, Mike. Ahí quedó, amigos de Podcast Conciencia, esto que es Podcast Conciencia en corto, el primer capítulo con el doctor Enrique Jurado Ibarra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y te agradezco que me hayas escuchado a través de Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music o donde encuentres este capítulo. Te agradecería también si nos ayudas a compartirlo para que esto llegue a más personas y que la información sea de gran utilidad para todos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en un próximo Podcast Conciencia.